Mira esa niña otra vez, siempre sola, siempre esperando. ¿Dónde está su padre ahora? Seguro inventando otra excusa. Es lo que pasa cuando los padres no asumen su responsabilidad. Exacto. Así hablaban en voz baja las madres en la puerta de la escuela. Así juzgaban sin saber. Así condenaban a una niña de 9 años que cada tarde se sentaba en el banco de madera junto al portón, con la mochila entre las piernas y los ojos fijos en la esquina de la calle. Esta es una de esas historias emocionantes que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre juzgar a los demás. Una historia sobre Sofía, una niña que solo repetía una frase: mi papá dijo que venía. Y sobre cómo un apellido puede cambiar el silencio de toda una escuela. Si te gustan las historias reales que tocan el corazón, que te hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias emocionantes como esta, historias que nos recuerdan nuestra humanidad. Dale al botón de suscribirse y acompáñame en esta historia que no vas a olvidar. Sofía llegó a la escuela primaria San Martín a mediados de marzo. No empezó el año con los demás. Apareció un martes de la mano de su abuela, una mujer delgada de cabello gris recogido en un moño bajo. La directora la recibió en su oficina. La abuela hablaba poco. Sofía no hablaba nada. La maestra de 4º grado, la señora Campos, recibió a Sofía con una sonrisa profesional. Le asignó un pupitre junto a la ventana. Sofía se sentó sin decir palabra. Sacó de su mochila un cuaderno ya usado, con las esquinas dobladas, y un estuche de plástico transparente con 3 lápices y una goma de borrar partida por la mitad. Durante la primera semana, Sofía fue invisible. No levantaba la mano. No participaba en el recreo. Comía su almuerzo sola, siempre lo mismo. 2 sándwiches envueltos en papel aluminio. Las otras niñas intentaron acercarse los primeros días, pero Sofía respondía con monosílabos. Eventualmente, dejaron de intentar. La señora Campos observaba. Tomaba notas mentales. Sofía hacía su trabajo. No era la mejor alumna, pero tampoco la peor. Entregaba las tareas. Aprobaba los exámenes. Pero había algo en su mirada, una tristeza antigua que no correspondía a una niña de 9 años. El primer incidente ocurrió un viernes de abril. Era la hora de salida. Los niños salían corriendo por el portón, buscando a sus padres entre el mar de adultos que esperaban en la acera. Gritos de alegría, abrazos, conversaciones sobre planes de fin de semana. Sofía salió caminando despacio. Se sentó en el banco junto al portón. Colocó su mochila a un lado y esperó. La señora Campos salió 15 minutos después. Casi todos los niños ya se habían ido. Sofía seguía ahí, en el mismo lugar, en la misma posición. «Sofía, ¿te vienen a buscar?» La niña asintió sin mirarla. «¿Quién viene?» «Mi papá dijo que venía». La maestra miró su reloj. Esperó 5 minutos más. Luego 10. Luego 20. Finalmente, sacó su teléfono y llamó al número de emergencia que la abuela había dejado en la ficha de inscripción. La abuela llegó 30 minutos después, caminando apurada, disculpándose. No dio explicaciones. Solo tomó a Sofía de la mano y se fueron. El lunes siguiente lo mismo. Sofía esperó en el banco. La abuela llegó tarde. El martes otra vez. Para el miércoles, las otras madres ya habían empezado a comentar. Esa niña siempre está sola. La abuela parece buena persona, pero ¿dónde están los padres? Yo escuché que el padre es un irresponsable. Nunca viene a buscarla. Pobrecita. Estos niños de hogares rotos siempre sufren. Los comentarios crecieron como maleza. Se alimentaban de suposiciones, de miradas de lástima, de esa certeza moral que tienen algunas personas cuando creen conocer la historia completa sin haber leído una sola página. La señora Campos también empezó a preocuparse, pero por razones diferentes. Había algo en Sofía que no encajaba con el perfil de abandono que las otras madres dibujaban. La ropa de la niña era sencilla, pero siempre limpia, siempre planchada. Su mochila era vieja, sí, pero sus útiles estaban completos. Alguien se ocupaba de ella con cuidado. Un día la maestra decidió hablar con la abuela. Fue un jueves por la tarde. La abuela llegó como siempre con retraso, pero esta vez la señora Campos la esperaba en el portón. «Señora, disculpe, ¿podemos hablar un momento?»
La abuela miró a Sofía, luego a la maestra y asintió. Le pidió a Sofía que esperara en el banco. «Quiero saber si todo está bien en casa», dijo la señora Campos con voz suave. «Sofía es una buena niña, pero está muy callada, y he notado que siempre espera. Ella dice que su padre va a venir, pero...» La abuela respiró hondo. Su rostro se endureció levemente. «Mi hijo viene cuando puede», dijo simplemente. «Entiendo, pero tal vez sería bueno que...» «Con todo respeto, señora, usted no entiende nada». La frase cayó como una piedra en agua quieta. La abuela no lo dijo con rabia, lo dijo con una calma que dolía más que cualquier grito. Luego tomó a Sofía de la mano y se fueron. La señora Campos se quedó parada en la acera, sintiendo que había metido el pie en un territorio que no comprendía. Las semanas pasaron. Sofía seguía esperando. Los comentarios seguían creciendo. «Es una vergüenza. Ese hombre debería hacerse cargo. Seguro está con otra familia, así son. La niña merece mejor». Nadie le preguntaba a Sofía. Nadie se sentaba a su lado en el banco. Solo la observaban desde la distancia, desde la altura moral de quien cree tener todas las respuestas. Mayo llegó con días más largos. La escuela organizó una feria de ciencias. Cada niño debía presentar un proyecto con ayuda de sus padres. Era el evento del año. Los padres se involucraban, compraban materiales, pasaban tardes enteras construyendo maquetas de volcanes, sistemas solares de cartón, experimentos con plantas. Sofía entregó su proyecto una semana antes. Era simple, un cuaderno con dibujos del ciclo del agua, lápices de colores, explicaciones escritas a mano con letra irregular. No había volcán de bicarbonato, no había luces de LED, solo el esfuerzo visible de una niña que hizo lo que pudo con lo que tenía. La señora Campos revisó el proyecto y sintió un nudo en la garganta. Le puso una buena calificación, pero sabía que el día de la feria, cuando todos los proyectos estuvieran expuestos lado a lado, el de Sofía se vería pequeño, pobre, insuficiente. El día de la feria llegó. El gimnasio de la escuela se transformó en una exhibición colorida. Mesas largas cubiertas con manteles, proyectos brillantes, padres orgullosos tomando fotos, niños explicando con entusiasmo sus trabajos a los jueces. Sofía colocó su cuaderno sobre la mesa. No había nada más, solo el cuaderno abierto en la primera página. Los otros niños la miraron. Algunas madres cuchichearon. «Pobre niña. No tuvo ayuda de nadie. Es obvio que el padre no apareció». Sofía escuchó. No dijo nada. Se quedó parada junto a su mesa, con las manos cruzadas al frente, esperando. Los jueces pasaron. Elogiaron los volcanes. Se maravillaron con los circuitos eléctricos. Cuando llegaron a la mesa de Sofía, sonrieron con amabilidad profesional. Hicieron preguntas. Sofía respondió en voz baja pero correctamente. Los jueces asintieron y continuaron. No ganó ningún premio. No esperaba ganar. Cuando la feria terminó, mientras las familias recogían sus proyectos, guardaban sus maquetas en cajas, celebraban con abrazos, Sofía enrolló sus dibujos, los metió en su mochila y salió al portón. Se sentó en el banco. La abuela llegaría tarde, como siempre. Pero esta vez algo fue diferente. Un grupo de madres se quedó charlando cerca del portón. Sus voces, que pretendían ser discretas, no lo eran. Es triste ver a estos niños sin apoyo. El padre nunca aparece, ni para una feria escolar. Debería darle vergüenza. Estos hombres que abandonan a sus hijos. Sofía las escuchaba, siempre las escuchaba, siempre en silencio. Pero ese día, una de las madres se acercó. Era la señora Méndez, madre de Valentina, una de las compañeras de clase de Sofía. La señora Méndez tenía fama de ser directa, de decir las cosas de frente. Se paró frente a Sofía. «Hola, querida», dijo con una sonrisa que pretendía ser amable pero que salió condescendiente. «Vi tu proyecto. Estuvo lindo». Sofía asintió. «¿Tu papá no pudo ayudarte?» La pregunta flotó en el aire. Las otras madres se callaron. Todas miraban. Sofía levantó la vista. «Mi papá dijo que venía». La señora Méndez suspiró.
una mezcla de lástima y frustración. Mira, cariño, a veces los papás dicen cosas, pero... Mi papá dijo que venía, repitió Sofía. Su voz no cambió, no se quebró. Era simplemente un hecho que ella repetía como si fuera una verdad inmutable. La señora Méndez miró a las otras madres. Hubo un intercambio silencioso de miradas que decían: «Mira la pobre niña defendiendo al padre ausente. ¡Qué tristeza!». «Está bien, querida», dijo finalmente la señora Méndez, «pero tienes que entender que a veces...». No terminó la frase porque la abuela apareció en ese momento, caminando apurada desde la esquina. Su rostro mostró algo que rara vez mostraba: molestia. «Sofía, vamos», dijo sin mirar a las madres. Tomó la mano de la niña y se fueron. Las madres se quedaron ahí, sacudiendo la cabeza con esa expresión que dice: «Hicimos lo que pudimos». Pero no sabían nada. No sabían que cada noche Sofía se dormía abrazando una foto. Una foto de un hombre de uniforme, sonriente, con los ojos iguales a los de ella. No sabían que la razón por la que la abuela siempre llegaba tarde era porque pasaba las tardes en un hospital del otro lado de la ciudad. No sabían que el padre de Sofía no era un irresponsable, que no estaba con otra familia, que no había abandonado a su hija. No sabían que el apellido de Sofía, que aparecía en la lista de la escuela, pero que nadie había notado realmente, era un apellido que todos en la ciudad conocían. Un apellido que aparecía en placas de calles, en monumentos, en la historia local. Pero aún faltaba para que lo supieran, y cuando lo supieran, el silencio en esa escuela sería ensordecedor. Junio trajo los primeros fríos del invierno, y con el frío llegó el Día del Padre. La escuela se llenó de cartulinas de colores, tijeras, pegamento y purpurina. Los niños hacían tarjetas, dibujaban corazones, escribían mensajes con letras torcidas. «Te quiero, papá, eres el mejor, gracias por todo». En el aula de 4º grado, la señora Campos distribuyó los materiales. Los niños trabajaban con entusiasmo, conversaban sobre lo que le regalarían a sus padres, sobre las salidas que harían el domingo. Sofía recibió su cartulina. Era azul. Tomó sus lápices de colores y comenzó a trabajar en silencio, como siempre. Valentina, la hija de la señora Méndez, se sentaba 2 pupitres más allá. Era una niña popular, de esas que siempre tienen algo que decir. Miró a Sofía y luego a su amiga Camila. «¿Para quién vas a hacer la tarjeta, Sofía?», preguntó Valentina en voz alta. «¿Para tu papá que nunca viene?». Algunas risas nerviosas brotaron en el aula. La señora Campos levantó la vista de inmediato. «Valentina, eso fue muy grosero. Discúlpate ahora mismo». Valentina puso cara de inocencia. «Solo pregunté, señora». «Discúlpate». «Perdón», murmuró Valentina sin mirar a Sofía. Pero el daño ya estaba hecho. Todos los niños ahora miraban a Sofía, esperando una reacción, una lágrima, una respuesta. Sofía no levantó la vista. Siguió dibujando en su cartulina, un dibujo simple de 2 figuras tomadas de la mano, una grande, una pequeña. Cuando terminó la clase de arte, Sofía guardó su tarjeta en la mochila con cuidado, como si fuera un objeto frágil y valioso. Esa tarde, en el banco junto al portón, Sofía esperó más tiempo que nunca. Pasó 1 hora, luego 1 hora y media. La señora Campos se quedó con ella, pero tenía una reunión y no podía esperar más. Llamó a la abuela 3 veces. No contestó. Finalmente, cuando ya oscurecía, la abuela llegó corriendo. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos. Se disculpó atropelladamente con la maestra y prácticamente arrastró a Sofía hacia la salida. La señora Campos se quedó preocupada. Algo estaba pasando, algo más grande de lo que todos imaginaban. Al día siguiente, Sofía no fue a la escuela, ni al otro día, ni al otro. Pasó una semana entera. La silla junto a la ventana quedó vacía, el pupitre limpio. La señora Campos llamó al número de la abuela. Nadie contestó. Envió una nota a la casa. No hubo respuesta. Los rumores explotaron. Seguro se fueron. El padre debe haber desaparecido definitivamente. O tal vez hubo problemas legales.
Estas familias disfuncionales, la niña está mejor en otro lugar donde reciba la atención que merece. Pero el lunes de la segunda semana, Sofía regresó. Entró al aula con la abuela. La señora Campos las esperaba en la puerta. La abuela habló brevemente con ella, en voz tan baja que nadie más pudo escuchar. Luego se fue, y Sofía tomó su lugar en el pupitre junto a la ventana. Estaba más delgada, más pálida, pero también había algo diferente en ella, una quietud más profunda, como si algo importante hubiera cambiado. Durante el recreo, Sofía no salió al patio. Se quedó en el aula mirando por la ventana. La señora Campos se acercó. «¿Estás bien, Sofía?» La niña asintió sin mirarla. «Si necesitas hablar». «Estoy bien», dijo Sofía. Su voz era apenas un susurro. La maestra quiso insistir, pero algo en la expresión de Sofía le dijo que debía dejarla en paz. Así que asintió y se alejó, aunque su corazón le decía que había algo profundamente equivocado en todo esto. Los días pasaron con una normalidad tensa. Sofía asistía a clases, hacía sus tareas, pero estaba aún más callada que antes. Durante el almuerzo, apenas tocaba la comida. En educación física se sentaba en las gradas mientras los demás jugaban, y cada tarde, sin falta, se sentaba en el banco junto al portón, esperando. Las madres seguían comentando, ya no con lástima solamente. Ahora había molestia, irritación. Esa abuela debería buscar ayuda profesional para la niña. Es obsesivo, no es sano que siga esperando a alguien que nunca llega. Alguien debería llamar a servicios sociales. La señora Méndez fue la más vocal. Un día, después de clases, se acercó directamente a la directora de la escuela, la señora Vázquez, una mujer seria de unos 60 años que llevaba 30 dirigiendo la institución. «Directora, necesito hablar con usted sobre Sofía Herrera». La señora Vázquez la invitó a pasar a su oficina. «Estoy preocupada», dijo la señora Méndez. «Esa niña claramente tiene problemas. El padre ausente, la abuela que no da explicaciones, el comportamiento aislado. Creo que la escuela debería intervenir». La directora escuchó en silencio. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio. «Entiendo su preocupación, señora Méndez. No es solo mi preocupación. Todas las madres lo comentan. Es obvio que esa niña necesita ayuda. ¿Ha hablado con Sofía?» «Bueno, no directamente, pero ¿ha hablado con la abuela?» «La abuela no habla con nadie. Es parte del problema». La directora respiró hondo. «Señora Méndez, aprecio que se preocupe por nuestros alumnos, pero le voy a pedir que, por favor, deje este asunto en manos de la escuela. Nosotros estamos al tanto de la situación de Sofía». «¿Al tanto? ¿Y qué están haciendo?» «Lo apropiado». La respuesta fue cortante. La señora Méndez entendió que la conversación había terminado. Salió de la oficina sintiéndose insatisfecha, convencida de que la escuela no estaba haciendo lo suficiente. Lo que la señora Méndez no sabía era que la directora Vázquez sí sabía algo que la señora Campos le había confiado después de que la abuela hablara brevemente con ella el día que Sofía regresó a clases. La abuela solo había dicho 4 palabras. «Su padre está enfermo». No dio detalles, no explicó nada más. Pero esas 4 palabras fueron suficientes para que la directora entendiera que los juicios apresurados que circulaban por la escuela eran profundamente injustos. Sin embargo, la directora respetó la privacidad de la familia. No compartió la información, y la abuela no dio permiso para que se hiciera público. Así que el silencio continuó, y con él, los juicios. Julio llegó con las vacaciones de invierno a la vista. Solo faltaba una semana para que terminara el primer semestre. La escuela organizó una pequeña ceremonia de clausura. Nada formal, solo un acto donde los niños cantarían algunas canciones. Algunos recibirían diplomas por buen rendimiento y las familias compartirían un refrigerio. Se invitó a todos los padres. La mayoría confirmó asistencia. Sofía llevó la invitación a su casa. La abuela la leyó y no dijo nada. La guardó en un cajón de la cocina. El día del acto, el salón de actos se llenó de familias. Padres con cámaras, madres con ramos de flores, hermanos inquietos corriendo entre las sillas.
Los niños de cuarto grado se sentaron en las primeras filas. Sofía estaba al final, junto a la pared. La señora Campos pasó lista. Verificó que todos estuvieran presentes. Luego, el acto comenzó. Los niños de primer grado cantaron primero, luego segundo, luego tercero. Cuando llegó el turno de cuarto grado, subieron al escenario. Cantaron una canción sobre la amistad. Sus voces desafinadas llenaron el salón. Sofía cantaba en voz baja, apenas moviendo los labios. Después de las canciones, la directora Vázquez subió al escenario para entregar los diplomas de honor. Llamó a varios niños. Cada uno subía, recibía su diploma, posaba para la foto, mientras sus padres aplaudían orgullosos. Entre los nombres, la directora dijo: Sofía Herrera, por excelencia en lectura. Hubo un momento de silencio. Algunos padres intercambiaron miradas de sorpresa. La niña callada, la niña sin padre. ¿Excelencia? Sofía subió al escenario caminando despacio. Recibió su diploma. La directora le estrechó la mano y le sonrió con calidez genuina. Sofía no sonrió, pero asintió levemente. Cuando volvió a su asiento, abrazó el diploma contra su pecho. Miró hacia el fondo del salón donde estaban los padres. La abuela estaba ahí, de pie junto a la pared. No aplaudía, no sonreía, pero sus ojos brillaban. Sofía le sostuvo la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una sonrisa pequeñísima apareció en su rostro. El acto terminó. Las familias se dispersaron hacia la mesa de refrigerios, galletas, jugo, café, conversaciones animadas. Sofía se quedó sentada. La abuela se acercó, le acarició el cabello brevemente y le dijo algo al oído. Sofía asintió. La abuela se fue hacia la salida. Sofía salió detrás de ella, pero antes de llegar a la puerta, la señora Campos la alcanzó. Sofía, espera. La niña se detuvo. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, dijo la maestra. Has trabajado muy duro este semestre y sé que las cosas no han sido fáciles. Sofía miró el diploma en sus manos. Mi papá va a estar orgulloso, dijo en voz baja. La señora Campos sintió que algo se rompía en su pecho. Estoy segura de que sí, Sofía. Estoy segura de que lo está. Sofía asintió y salió del salón. Afuera, la abuela la esperaba. Caminaron juntas hacia la parada de autobús. El aire era frío, el cielo gris, pero Sofía llevaba su diploma contra el pecho como si fuera un escudo contra el mundo. Las vacaciones de invierno llegaron. 2 semanas sin escuela. 2 semanas de silencio. Cuando las clases se reanudaron en agosto, Sofía no regresó el primer día, ni el segundo, ni el tercero. La señora Campos empezó a preocuparse seriamente. Llamó a la abuela. Esta vez, alguien contestó. ¿Aló? Señora, habla la maestra de Sofía. Estoy preocupada porque Sofía no va a volver a la escuela por un tiempo. Está enferma. Hubo un silencio largo. No, pero necesita estar en casa. ¿Puedo ayudar en algo? No, gracias. Y colgó. La señora Campos se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo una impotencia enorme. Pasó otra semana. El pupitre junto a la ventana seguía vacío. Los comentarios en la puerta de la escuela se intensificaron. Ya era hora. Esa familia claramente tiene problemas serios. Espero que la niña esté recibiendo ayuda. Pobrecita. Pero a veces lo mejor es un cambio de ambiente. Nadie sabía la verdad. Nadie preguntaba realmente. Solo asumían. Solo juzgaban. Pero el viernes de esa semana, algo cambió. Llegó una carta a la escuela. Estaba dirigida a la directora Vázquez. El sobre era formal. El remitente era un hospital de la ciudad. La directora abrió la carta en su oficina. Leyó en silencio. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a shock, a una tristeza profunda. Cerró la carta, la guardó en un cajón con llave y luego hizo algo inusual. Convocó a una reunión de emergencia con todos los docentes de la escuela para el lunes siguiente. El fin de semana pasó lento. El lunes, los maestros se reunieron en la sala de profesores antes del inicio de clases. Todos estaban confundidos.
La directora rara vez convocaba reuniones así. La señora Vázquez entró, cerró la puerta, se paró frente a todos. Su rostro era serio. «Necesito hablarle sobre Sofía Herrera», dijo. La señora Campos se enderezó en su silla. «He recibido información que creo que todos deben conocer, no para que se difunda, sino para que entiendan la situación y puedan actuar apropiadamente». Hizo una pausa. «El padre de Sofía es el capitán Eduardo Herrera». Hubo un silencio absoluto. Algunos maestros se miraron entre sí, confundidos, pero los más mayores, los que llevaban años en la ciudad, los que conocían la historia local, palidecieron. «El capitán Herrera», continuó la directora, «es un oficial del ejército que fue herido gravemente en servicio hace 8 meses. Ha estado en cuidados intensivos desde entonces. La abuela de Sofía, la señora Mercedes, ha estado cuidándola mientras pasa las tardes en el hospital. El padre de Sofía ha estado luchando por su vida, y según la carta que recibí del hospital», la voz de la directora se quebró levemente. «Según la carta, el capitán Herrera falleció el jueves pasado». El silencio que siguió fue ensordecedor. La noticia cayó sobre la sala de profesores como una losa de cemento. Nadie se movió, nadie habló. La señora Campos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Todas esas tardes, todas esas esperas en el banco, todas esas veces que Sofía había repetido, «Mi papá dijo que venía». No era la fantasía de una niña abandonada, era la esperanza de una hija que esperaba que su padre sobreviviera. «El funeral es mañana», continuó la directora Vázquez con voz controlada. «Será con honores militares. La familia ha pedido privacidad, pero he pensado que algunos de nosotros deberíamos asistir, en representación de la escuela, para mostrarle a Sofía que no está sola». La señora Campos asintió de inmediato. «Yo voy». Otros maestros también se ofrecieron. «Hay algo más que deben saber», dijo la directora, «y esto es sumamente importante. El capitán Eduardo Herrera no es solo un oficial cualquiera. Su bisabuelo fue el general Tomás Herrera, fundador de esta ciudad. Hay calles con su nombre, estatuas. El Parque Central lleva su apellido. La familia Herrera es parte de la historia de este lugar». Algunos maestros abrieron los ojos con sorpresa. Otros bajaron la mirada avergonzados. «¿Por qué nadie sabía?», preguntó un maestro joven. «Porque la señora Mercedes es una mujer humilde que nunca ha usado el apellido para obtener privilegios», respondió la directora. «Y porque nosotros nunca preguntamos, nunca nos tomamos el tiempo de conocer realmente a Sofía. Solo asumimos, solo juzgamos». El silencio se hizo más pesado. «Quiero que todos reflexionen sobre esto», dijo la directora mirando a cada uno, «porque mañana, cuando vayamos a ese funeral, vamos a ver exactamente quién era el hombre al que llamábamos irresponsable, y vamos a tener que enfrentar nuestra propia falta de empatía». La reunión terminó. Los maestros salieron en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la cabeza gacha. La señora Campos se quedó en la sala. Se sentó en una silla y lloró. Lloró por Sofía, por todas las veces que la vio esperar sola, por todas las veces que escuchó los comentarios crueles y no dijo nada contundente para detenerlos, por todas las veces que pudo haber hecho más. Esa tarde, la noticia comenzó a filtrarse, primero entre los maestros, luego, inevitablemente, entre algunos padres. Y cuando el nombre Capitán Eduardo Herrera empezó a circular, todo cambió, porque ese nombre significaba algo en la ciudad. El capitán Herrera había liderado una misión de rescate 2 años atrás, cuando unas inundaciones devastaron un pueblo vecino. Salvó a 17 personas, entre ellas 6 niños. Los periódicos locales hablaron de él durante semanas. Hubo ceremonias, reconocimientos. Después había sido enviado a una misión en la frontera, clasificada, peligrosa. Pocos detalles se conocieron, solo que había habido una emboscada, que varios soldados murieron, que el capitán Herrera quedó gravemente herido protegiendo a sus hombres. Estuvo 8 meses en coma, 8 meses en los que su hija de 9 años lo esperaba, 8 meses en los que su madre dividía su tiempo entre cuidar a la niña
y estar junto a su hijo en el hospital. 8 meses en los que la esperanza se mantuvo viva con respiradores artificiales y máquinas que hacían latir un corazón que se negaba a rendirse. Hasta que finalmente ese corazón se detuvo. Y nadie en la escuela lo había sabido. Nadie había preguntado. Nadie había visto más allá de sus propios juicios. El martes amaneció gris. Una llovizna fina caía sobre la ciudad. El funeral se realizaría a las 10 de la mañana en la Catedral San Miguel, en el centro. Después, el cortejo se dirigiría al cementerio militar. La señora Campos se vistió de negro. Condujo sola hasta la catedral. Llegó temprano. El lugar ya estaba lleno. Había oficiales del ejército en uniforme de gala, veteranos con medallas en el pecho, autoridades de la ciudad, personas que habían sido rescatadas por el capitán Herrera, familias de los soldados que sirvieron bajo su mando, y en la primera fila, pequeña y frágil, estaba Sofía. Vestía un vestido negro que le quedaba un poco grande. Su cabello estaba recogido en una trenza. La abuela estaba a su lado, con una mano sobre su hombro. La señora Campos encontró un lugar al fondo. Vio que otros maestros también habían llegado. La directora Vázquez estaba sentada unas filas más adelante. La ceremonia comenzó. Un sacerdote habló sobre el sacrificio, sobre el honor, sobre el amor a la patria. Luego, un general subió al púlpito. Era un hombre mayor de cabello blanco, con el pecho cubierto de medallas. Eduardo Herrera era más que un soldado, dijo con voz grave. Era un hijo, un padre, un hermano para sus hombres. El día que lo hirieron, se interpuso entre el fuego enemigo y 3 soldados jóvenes. Recibió 4 impactos, y aún así, logró sacar a esos 3 hombres de la zona de peligro antes de colapsar. El general hizo una pausa. Su voz se quebró levemente. Pasó 8 meses luchando, 8 meses entre la vida y la muerte, y durante todo ese tiempo, lo único que pedía en sus breves momentos de lucidez era ver a su hija. Quería decirle que vendría a buscarla, que cumpliría su promesa. La señora Campos sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Eduardo Herrera cumplió todas sus promesas menos una, continuó el general. No pudo volver con su hija, pero les aseguro que cada día de esos 8 meses luchó por ella. Cada respiración fue por ella. Y si el amor pudiera vencer a la muerte, él estaría aquí hoy. Cuando el general terminó, bajó del púlpito. Se detuvo frente a Sofía, se arrodilló. Le entregó algo, una bandera doblada con precisión militar. Sofía la tomó con ambas manos. La apretó contra su pecho de la misma forma que había apretado su diploma semanas atrás. No lloró. Su rostro permanecía inmóvil, pero sus ojos contenían un océano de dolor demasiado grande para una niña de 9 años. La ceremonia continuó. Canciones, oraciones, palabras de despedida. Cuando terminó, 6 soldados levantaron el ataúd cubierto con la bandera nacional. Lo llevaron en hombros hasta el coche fúnebre afuera de la catedral. Afuera, bajo la lluvia, cientos de personas se habían reunido. Ciudadanos comunes. Gente que nunca conoció al capitán Herrera, pero que sabía lo que había hecho. Gente que vino a rendir homenaje. Formaron 2 filas, creando un pasillo desde la puerta de la catedral hasta el coche fúnebre. Todos en silencio, algunos con paraguas, otros dejando que la lluvia cayera sobre ellos. Cuando el ataúd pasó entre ellos, todos llevaron su mano derecha al corazón. Sofía caminaba detrás del ataúd, de la mano de su abuela. Su vestido se mojaba, su cabello se pegaba a su rostro, pero caminaba con la espalda recta, con la bandera doblada en su brazo libre. Cuando pasó frente a la multitud silenciosa, algo extraordinario sucedió. La gente comenzó a aplaudir. No era un aplauso alegre, era un aplauso de respeto, de reconocimiento, de dolor compartido. El sonido creció, se expandió, llenó la calle, y en medio de ese aplauso, Sofía finalmente se detuvo. Levantó la vista hacia el cielo gris. La lluvia caía sobre su rostro, y por primera vez desde que llegó a la escuela San Martín, Sofía lloró. No fueron lágrimas silenciosas, fue un llanto profundo,
el llanto de una niña que había mantenido todo dentro durante meses, que había esperado, que había creído, que había confiado en una promesa que su padre ya no podría cumplir. La abuela la abrazó, la apretó fuerte, y en medio de la calle, bajo la lluvia, rodeadas de cientos de extraños que lloraban con ellas, se permitieron desmoronarse. La señora Campos, que había salido de la catedral y observaba desde la acera, sintió que su corazón se partía en dos, porque ahora entendía todo. Entendía por qué Sofía siempre esperaba, por qué nunca perdió la fe, por qué repetía una y otra vez: mi papá dijo que venía, porque su padre sí iba a venir. Estaba luchando por venir. Cada día, cada hora, cada respiración asistida era un intento de cumplir esa promesa, y todos en la escuela lo habían juzgado sin saber. Habían condenado a un héroe sin conocer su historia. El cortejo se movió hacia el cementerio. La señora Campos no fue. Se quedó parada bajo la lluvia, viendo partir el coche fúnebre, sintiendo el peso de todas las palabras crueles que había escuchado y no había detenido con más firmeza. Cuando regresó a su auto, se quedó sentada en silencio durante largos minutos. Luego sacó su teléfono y escribió un mensaje al grupo de maestros. Mañana necesitamos hablar con los niños. Necesitan saber la verdad. Necesitan entender lo que hicimos mal. Las respuestas llegaron de inmediato. Todos estaban de acuerdo. Al día siguiente, la escuela organizó una asamblea especial. Todos los grados, desde primero hasta sexto, se reunieron en el salón de actos. La directora Vázquez subió al escenario. Su rostro era serio pero sereno. «Buenos días, niños», dijo. «Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, sobre una de nuestras compañeras, sobre Sofía Herrera». Los niños se removieron en sus asientos. Algunos miraron alrededor, confundidos. Sofía no estaba ahí. Muchos de ustedes saben que Sofía ha faltado a clases estas últimas semanas. Lo que tal vez no saben es por qué. La directora hizo una pausa. El padre de Sofía era un héroe, un soldado que dio su vida protegiendo a otros. Estuvo muy enfermo durante mucho tiempo, y la semana pasada falleció. Se escucharon murmullos de sorpresa entre los niños más grandes. Durante meses, Sofía esperaba a su papá después de clases. Algunos de ustedes la vieron. Algunos hicieron comentarios. Algunos pensaron que su papá no se preocupaba por ella, pero estaban equivocados. La directora miró directamente a los niños de cuarto grado. Su papá se preocupaba tanto por ella que luchó por su vida durante 8 meses solo para poder volver con ella. Y cuando Sofía decía, «Mi papá dijo que venía», estaba diciendo la verdad, porque su papá quería venir. Estaba haciendo todo lo posible por venir. Solo que a veces, la vida no nos deja cumplir nuestras promesas, aunque queramos con todo el corazón. Algunas maestras en la sala tenían lágrimas en los ojos. «Quiero que aprendan algo de esto», continuó la directora. «Nunca juzguen a alguien sin conocer su historia. Nunca asuman que saben lo que otra persona está viviendo. Y sobre todo, sean amables, porque nunca saben qué batallas están peleando los demás en silencio». La asamblea terminó en un silencio reflexivo. Los niños volvieron a sus aulas, pero algo había cambiado en ellos, especialmente en los de cuarto grado. Valentina, la niña que había hecho el comentario cruel sobre el padre de Sofía, estaba llorando en su pupitre. La señora Campos se acercó. «No sabía», dijo Valentina entre sollozos. «No sabía». «Lo sé», dijo la maestra con suavidad. «Pero ahora sí sabes, y puedes elegir qué hacer con eso». Esa tarde los niños de cuarto grado tuvieron una idea. Le pidieron permiso a la señora Campos. Ella aceptó. Pasaron las siguientes 2 horas escribiendo cartas. Cartas para Sofía, cartas de disculpa, cartas de apoyo, cartas que decían todo lo que no habían sabido decir antes. Las juntaron en una caja decorada con dibujos de flores y estrellas. «¿Se la podemos llevar?», preguntó uno de los niños. La señora Campos negó con la cabeza suavemente. «Todavía no. Démosle tiempo. Cuando regrese, se la daremos». 2 semanas pasaron. La silla junto a la ventana seguía vacía, pero una mañana de septiembre, cuando la primavera comenzaba a asomar, Sofía regresó.
Entró al aula de la mano de su abuela. Estaba más delgada, más pálida, pero caminaba con la cabeza en alto. Cuando los niños la vieron, hubo un silencio absoluto. Luego, uno por uno, comenzaron a ponerse de pie. No dijeron nada, solo se pararon en señal de respeto. Sofía miró alrededor, confundida. La señora Campos tenía lágrimas en los ojos. «Bienvenida de vuelta, Sofía», dijo la maestra. Sofía asintió y caminó hacia su pupitre. Cuando se sentó, Valentina se levantó de su asiento, tomó la caja decorada y se acercó. «Esto es para ti», dijo con voz temblorosa, «de todos nosotros, y... lo siento mucho, siento todo lo que dije». Sofía miró la caja, luego miró a Valentina, y por primera vez en mucho tiempo habló más de 3 palabras seguidas. «Gracias. Mi papá habría querido que los perdonara, así que lo hago». Valentina rompió en llanto. Sofía, con una madurez imposible para una niña de 9 años, le puso una mano en el hombro. «Está bien», dijo. «De verdad está bien». Ese día, durante el recreo, Sofía no se sentó sola. Los niños la rodearon. Le preguntaron sobre su padre. Ella les contó historias, sobre cómo le enseñaba a andar en bicicleta, sobre cómo cocinaban juntos los domingos, sobre cómo le prometió que volvería. Y mientras hablaba, algo extraordinario sucedió. Su voz, que había sido un susurro durante meses, se hizo más fuerte, más clara, porque finalmente podía hablar de él. Finalmente podía honrar su memoria sin sentir que el mundo la juzgaba. Las semanas pasaron. Sofía comenzó a integrarse más. Participaba en clase, sonreía ocasionalmente. Los niños la incluían en sus juegos, y cada tarde, después de clases, ya no se sentaba sola en el banco. Sus compañeros esperaban con ella hasta que llegaba la abuela. Le hacían compañía, le contaban chistes, le mostraban sus tareas. La abuela, cuando llegaba, los encontraba a todos ahí, y aunque nunca lo dijo con palabras, sus ojos mostraban una gratitud infinita. Un día de octubre, la escuela organizó un acto especial. La municipalidad había decidido renombrar la biblioteca escolar. Ahora se llamaría Biblioteca Capitán Eduardo Herrera. Pusieron una placa de bronce junto a la entrada, con su nombre, sus fechas y una frase. Dio su vida por proteger a otros. Vivió su vida amando a su hija. Sofía fue invitada a descubrir la placa. La abuela estaba a su lado. El general que había hablado en el funeral también estaba presente. Cuando quitaron la tela que cubría la placa, todos aplaudieron. Sofía pasó sus dedos sobre las letras grabadas del nombre de su padre. Luego miró a todos los presentes, a la directora, a la señora Campos, a sus compañeros, a las madres que antes la juzgaban y ahora la miraban con respeto. «Mi papá habría estado orgulloso», dijo con voz clara. «No por la placa, sino porque todos ustedes aprendieron algo. Aprendieron a no juzgar, aprendieron a ser amables, y eso es lo que él siempre quiso enseñarme». Las palabras de una niña de 9 años silenciaron a toda una escuela. Porque tenía razón. El apellido Herrera no cambió quién era Sofía, no cambió lo que había vivido, no borró el dolor ni las esperas solitarias, pero cambió cómo la vieron los demás. Y ese cambio reveló algo incómodo, que solo cuando conocieron el prestigio del apellido, cuando entendieron que era hija de un héroe, empezaron a tratarla con respeto, y eso decía más sobre ellos que sobre ella. Los años pasaron. Sofía creció en esa escuela. Terminó la primaria, fue a la secundaria, siempre llevando consigo la bandera doblada que le entregaron en el funeral de su padre, siempre llevando consigo las lecciones que aprendió esperando en ese banco. La señora Campos nunca olvidó a Sofía. Cada año, cuando llegaban nuevos estudiantes, contaba su historia, no para hacer sentir mal a nadie, sino para recordarles que la amabilidad no debería necesitar una razón, que el respeto no debería depender de un apellido, que la empatía debería ser la regla, no la excepción. Y en las tardes, cuando todos los niños ya se habían ido, la señora Campos pasaba frente al banco junto al portón, el banco donde Sofía esperó tantas veces, y recordaba que detrás de cada niño callado hay una historia,
Detrás de cada espera hay una esperanza. Detrás de cada silencio hay un mundo que no sabemos, y que lo mínimo que podemos hacer es preguntar con amor antes de juzgar con ignorancia. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo vemos a los demás, compártela. Suscríbete a este canal donde cada semana compartimos historias emocionantes como esta, historias reales que nos recuerdan lo que significa ser humano. Y déjame en los comentarios, ¿alguna vez juzgaste a alguien sin conocer su historia? ¿Qué aprendiste de eso? Tu experiencia puede ayudar a alguien más. Nos vemos en la próxima historia.